Muy bien. Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Vamos a leer esos dos versículos para ver lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. La palabra del Señor dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu fidelidad y misericordia. En esta noche, Padre Celestial, quiero suplicarte que puedas hablar a nuestros corazones. Oramos, bendito Dios, para que la enseñanza pueda dar frutos. Y desde ya, Señor, oramos por cada una de las personas que tienen necesidades, tribulaciones. Ayúdanos, Señor, a salir adelante con todas nuestras necesidades. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El título del mensaje es una ofrenda. Mi vida es una ofrenda para Dios. Ese es el título del mensaje. Mi vida es una ofrenda para Dios. Muy bien, veamos esto rapidito. Desde el capítulo 1 al 11, Pablo nos ha ido desarrollando el tema doctrinal de la epístola. Pablo tenía la costumbre en sus epístolas de dar el tema doctrinal al principio, es decir, toda epístola tiene un proemio, una introducción, pero en el cuerpo podemos encontrar la doctrina. Después de esa parte doctrinal, Pablo iba siempre a la práctica. Es bien interesante porque hoy en día muchas veces nosotros nos limitamos a dar solamente, digamos, ideas, pero la verdad del evangelio es que si no es práctico y si no tiene una vida práctica, es porque no está impactando en nuestras vidas. Pablo tiene esa misma concepción. Le ha dedicado 11 capítulos a instruirnos, a darnos enseñanzas para nuestra vida. Hemos aprendido la base de la justificación de la fe. Hemos aprendido que basta con nosotros creer en Cristo como para nosotros ser justificados por la fe. Y Él nos ha venido desarrollando ese tema, mostrándonos que nuestra elección no se basa porque Dios sabía que éramos buenos o porque Él supiera que nosotros íbamos a aceptarle. No, sino que la elección de Dios ha permitido que nosotros vengamos a los pies de Cristo. Ahora, después de habernos hablado 11 capítulos de cosas maravillosas, fundamentos doctrinales de la fe, ahora va a entrar a la parte doctrinal y me siento emocionado. ¿Por qué? Porque fíjese que recuerdo la primera vez que enseñé Romanos y cuando ya llegué al capítulo 12 yo me sentía emocionado porque dice, ya voy a terminar, pero la verdad es que no me tardé para terminar. Desde el capítulo 12 todavía me tardé como 5 meses más. Hoy no pretendo, hermanos, 5 meses pasar enseñándoles del 12 hasta el último capítulo, el 16, sino que quiero ir avanzando, ¿verdad? Porque es la parte práctica. Yo creo que le vamos a dedicar de aquí probablemente hasta marzo, abril, si Dios lo permite. Ahora, lo que quiero decirles es que esta parte, que es la parte final de la epístola, tiene que ver mucho con la parte de cómo poner en práctica las enseñanzas que Él ya nos dio en los primeros capítulos. Pero quiero dejárselo ordenado para que usted tenga una idea. En los capítulos 12, 13, vamos a aprender la obediencia cristiana. Todo el capítulo 12 y 13 vamos a hablar de obediencia. Una obediencia que el Señor nos demanda a nosotros en la vida práctica, en nuestro cristianismo diario, la obediencia a Dios. Cuando lleguemos al capítulo 14 y al capítulo 15, vamos a aprender acerca de los débiles y los fuertes, es decir, la gente madura en la fe y la gente que recién llega al evangelio. Cuando usted escucha la palabra neófito, muchas veces esa palabra se oye un poco fea, neófito. ¿Pero qué es neófito? Neo es nuevo
y fitos es plantar, recién plantado. Diga conmigo, recién plantado. Una persona recién plantada no tiene la misma resistencia ni madurez que un hombre o una mujer que tiene ya 10 años en el Evangelio. Por lo menos eso es lo que pensamos, porque hay mucha gente que tiene 10 años en el Evangelio y no ha sido perfeccionado, le falta madurar. Pero en lo general, las personas que tienen más de 12, 13 años en el Evangelio son personas muy estables. Sin embargo, estos capítulos, el capítulo 14 y 15, es una distinción entre aquellos que recién son plantados y aquellos que ya tienen cierta madurez espiritual. Y cuando lleguemos al capítulo 16 está la despedida de Pablo. Él va a saludar, va a hacer un listado. Mire, esto ha sido muy estudiado, porque hay un listado de más de 20 personas que él recuerda por nombre. Y yo quiero decirle que Pablo está dictando la epístola. Pablo está dictando la epístola y se está recordando de los nombres de los hermanos. Entonces, el capítulo 16 tiene sus polémicas también, porque hay nombres ahí que nos van a dar un poquito de trabajo estudiarlos. Pero cuando lleguemos ahí, le vamos a invertir el tiempo necesario. Entonces, esa parte práctica la podemos dividir entre el capítulo 12 y 13, que nos va a llamar a la obediencia, el 14 y 15, que nos va a hablar de la madurez cristiana. Ahora, hablemos un poco ya de este versículo con el cual introducimos la parte práctica. Quiero que usted note esa palabra que conecta toda la epístola. Mire lo que dice el versículo 1. Así que, ok. Quiero mostrarles que esta es la forma de enseñar de Pablo. Primero nos daba la parte práctica y primero nos parte la parte doctrinal y después la práctica. Y se lo voy a demostrar. Cuando él dice así que, hermanos, hay una distinción ahí. Les he venido hablando todo lo que les he enseñado en los primeros 11 capítulos. Y ahora, hermanos, se lo vamos a poner en práctica de esta manera. Ahora, quiero que note que hay epístolas que son igualmente construidas. La teología de Pablo, esto se llama corpus paulino. El corpus paulino son las epístolas que Pablo escribe. Pero quiero que note que le voy a dar dos ejemplos nada más, quizás uno nada más, para no quitarles más tiempo. Vea lo que dice Efesios capítulo 4. Vaya a buscar Efesios capítulo 4 y ahí se va a dar cuenta en el versículo 1 que es una metodología de Pablo enseñar así. Efesios 4:1. Mire la palabra conectiva. Yo pues. Mire bien, yo pues. Ahí está la partícula conectiva. Eso es lo que nos conecta toda la parte doctrinal de Efesios del capítulo 1 al 3. Pablo nos ha dado el fundamento de la epístola y del 4 en adelante él va a seguir enseñando cosas prácticas, nos va a hablar. Fíjese que es bien bonita la epístola, porque si usted dedica la lectura al capítulo 5 y 6, usted va a aprender cómo ser lleno del Espíritu. Diga conmigo la llenura del Espíritu Santo. Y es algo precioso. Cuando usted se deja llenar del Espíritu, lo llena a través de sus relaciones sociales, lo llena a través, hermano, de una condición donde usted se lleva bien con sus hermanos, se lleva bien con aquellos que no son hermanos, y usted se lleva bien porque el Espíritu Santo está dominándole, está guiándole, está orientándole. Pero note lo que dice 4:1. Mire lo que dice: yo pues, preso en el Señor, mire, os ruego que andéis como es digno. Ahí sí, mire, que de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ahí hay una parte conectiva que tiene las mismas características de Romanos 12:1. Las mismas características, la palabra conectiva, yo pues. Pero también un ruego de Pablo. Es decir, Pablo ahí está rogando, pero ya lo vamos a ver para que usted pueda denotar esas palabras con mayor digamos, claridad y que usted tenga la idea de lo que vamos a estar aprendiendo. Pero quiero que lleve en su mente esa idea. Yo pues os ruego. O sea, ahí está la parte donde Pablo usa los imperativos, es decir, comienza a decirle a la iglesia
tienen que poner en práctica esto, tienen que poner en práctica lo que se les va a enseñar. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la base de esto? Yo quiero que desde ya dejemos claro algo. El Espíritu Santo está en una relación directa con cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y tenemos la presencia del Espíritu en nuestras vidas, aprendemos a dominar nuestra naturaleza, nuestra parte, digamos, la parte carnal, la parte de nuestra humanidad caída, a través del Espíritu Santo. Quiero que se ponga a pensar en sus debilidades y en las mías. Yo no quiero venirme a meter en cuestiones íntimas. Lo que le estoy preguntando ahorita es, ¿con qué parte de su vida usted está luchando? ¿Está luchando con su carácter? ¿Está luchando con algunas deficiencias de su forma de hablar, de su forma de decir? A mí me pasó ayer. Yo estaba cenando con unos hermanos y no sé, quizás andaba muy sin haber tenido comunión con Dios ese día. Y se me escaparon unas declaraciones, no eran ni malas palabras, sino que eran declaraciones que no debía haber dicho, sino que yo después me arrepentí y dije, no tuve que haber dicho esto. A mí el Espíritu Santo me confronta, pero es que tengo la mala costumbre de no dominar mi lengua. Entonces, a veces salen cosas de mí que, ¿y por qué dije esto? ¿Por qué lo dije? Mejor no lo debería haber dicho, mejor me hubiera callado. Pero el Espíritu Santo pone en nosotros ese dominio, ¿verdad? Pone en nosotros eso de decir, no hombre, esto no lo digas así, no lo digas así. Ahora, ¿cómo hacemos para poder tener una vida cristiana práctica? ¿Cómo hacemos? Y esto es lo que vamos a descubrir a través de Romanos 12, verso 1 y 2. Vuelva conmigo al capítulo 12 y vamos a ir palabra por palabra. Aquí viene Pablo diciéndonos esa forma en la cual tenemos que luchar nosotros como cristianos, de poner todo lo que tenemos y todo lo que somos en las manos de Dios. ¿Cómo? Ya se lo voy a explicar. Mire lo que dice. Así que, ahí está la conexión entre los primeros 11 capítulos y el capítulo 12. Hermanos, aquí hay una cosa muy importante. Él está haciéndole una exhortación a aquellos que son parte de la comunidad, aquellos que son parte del cristianismo, aquellos que ya han sido convertidos, los que han sido expuestos a la presencia del Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo. Él no le está hablando a la gente de afuera de la iglesia. Él no le está hablando a las personas que forman parte de la comunidad externa. No, él está hablando a la iglesia, a la comunidad establecida en Roma, que puede ser varias comunidades, pueden ser varias iglesias las que habían estado establecidas en Roma, pero le dice hermano, dice, o sea, ya había gente convertida en Roma y él está consciente que le está hablando a cristianos, le está hablando a gente que es del Señor, no le está hablando a gente inconversa, no le está hablando a gente que tal vez por cuestiones determinadas no conocen el Evangelio, le está hablando a personas que han nacido de nuevo, que conocen el Evangelio de Jesucristo y que han tenido una relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Pero mire la palabra que continúa. Así que, hermanos, os ruego. Y esto es algo que yo quiero hacer notar. Fíjese que la palabra en la traducción es bien interesante porque Fitzmayer, que es un gran traductor del Nuevo Testamento, no le pone les ruego, sino que les exhorto. Es bien diferente. ¿Por qué? Recuerde que Pablo está escribiendo con autoridad apostólica. Pablo está escribiendo en una autoridad apostólica y aunque él es un hombre que ha sido elegido por Dios para establecer iglesias y para llevar el evangelio, está tratando a la congregación en su mismo nivel, hermanos. Pero esta palabra, os ruego, no se tiene que traducir tan sencillo. La verdadera forma de traducción debería de ser les exhorto, les confronto, les está diciendo algo
que tiene que tomar en cuenta. No está hablando con una autoridad mínima, sino que Pablo, el apóstol, le está diciendo a la comunidad: señores, les exhorto en esta línea de pensamiento. Es decir, tenemos que tomar en cuenta lo que el apóstol en este momento nos va a decir, porque está usando autoridad apostólica para poder exhortar a la iglesia. La traducción que tenemos se oye muy sencilla, os ruego, dice como que le está pidiendo el favor, pero no, les está exhortando, les está pidiendo, les está haciendo, hermano, algo más que un pedido. Y les está diciendo: señores, les confronto. La palabra en griego quiere decir ponerse a un lado para decir una verdad. Eso es lo que quiere decir en el texto griego. Ponerse a un lado para decir una verdad. Os ruego, exhorto, los exhorto. Fitzmayer lo traduce así: os exhorto, lo traduce. Y lo usa varias veces en las epístolas Pablo cuando quiere referirse a algo serio. Es decir, no está dando una idea vaga, está dando una idea concisa, fuerte, algo que tenemos que tomar en cuenta, algo que tenemos que tomar para nuestra vida. No tenemos que quedarnos ahí con solamente una rogativa, sino que nos está confrontando, nos está diciendo: señores, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Ahora, note esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias. ¿Cuáles misericordias? Fíjese que dos detalles. Primero, está en plural, es decir, varias misericordias. Varias misericordias ha tenido Dios con nosotros. ¿Cuáles misericordias? Todas las que Pablo nos ha citado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Quiere que le diga algunas misericordias de Dios? Primero, la elección que ha tenido con nosotros y para nosotros. Segundo, que Él, el Señor, ha permitido que los gentiles entremos en lugar de Israel en este momento de la historia a predicar el evangelio. En este momento, aunque Israel cayó, ha tropezado, Él ha tomado a los gentiles para poder formar parte del pueblo de Dios, y hemos sido injertados en el olivo. Esa es una gran misericordia. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no hubiera querido, usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Qué más nosotros podemos decirle a Dios? ¿Cómo no podemos estar agradecidos con Dios? Misericordia, fíjense que a mí, yo esta palabra la traduzco de dos maneras. Primero, en hebreo, que si le sirve me encanta, porque siempre cuando yo llegué hace como unos 5 meses a los penales, les prediqué un sermón de la misericordia de Dios a las mujeres en el penal de Santa Ana, y muchas lloraron porque fíjense que en hebreo misericordia es rajidín, así se escribe, rajidín. Pero en hebreo ese es el dolor de las entrañas de una mujer. El dolor de la entraña de una mujer cuando ve a su hijo sufrir. La primera vez que yo leí esa palabra, la leí en uno de los salmos, y Jeremías creo que la cita. Y en esa traducción decía: las entrañas se me conmueven. Cada vez que el traductor ocupa la palabra rajidín, quiere decir que la madre está viendo a su hijo. Y le voy a hacer una pregunta a todas las madres que están aquí. Hermanas, o sea, nosotros podemos ser culpables de cualquier delito, pero para las madres nunca vamos a ser culpables. Los hijos hacemos tantas cosas equivocadas, pero aunque nos fallamos, cometemos errores, llegamos donde mamá y le decimos: mamá, ¿cree que me ayuda con unos $50? Híjole, o sea, y aunque usted le ha mentido, le ha sacado 50 pesos un montón de veces, ahí está la señora que de la caja registradora hasta 60 pesos le da uno, y uno se va alivianado. Es que mi mamá, esa es la madre, porque uno es culpable, uno no es inocente, uno ha cometido fechorías. Pero eso es lo que quiere mostrar esa palabra, que no merecíamos nada, que no tenemos nada a favor. O sea, si ponemos un tablero como para decir: aquí están las cosas positivas que usted ha hecho para que Dios lo bendiga, y aquí están las cosas negativas, seamos honestos,
le ganan las negativas, hermano. No tenemos nada bueno a favor. Pero ese Dios que cuando ve a su hijo sufrir, que cuando ve a sus hijos en necesidad, que cuando ve a sus hijos arrepentirse porque la hemos regado, el Señor está pendiente de darnos la mano y levantarnos una nueva vez, hermano. Esa es la misericordia de Dios, que no nos deja solos. Por eso es que a muchos han definido que la misericordia es un atributo divino que solamente lo puede cercanamente sentir una madre. Y fíjese que yo creo y estoy seguro que eso así es. Porque solo una mamá, cuando ve a su hijo sufrir, percibe un dolor en su corazón terrible. A uno se le desgarra el alma cuando ve todos esos cuerpecitos de niños, ¿verdad? En esta batalla que se está dando en Israel, se ven las bolsitas, ¿verdad?, pequeñas de niños que han fallecido. Pero yo recuerdo llegar al hospital de Usulután y encontrarme con una señora que estaba con un féretro para su niño, y porque no le habían dado el cuerpecito. Y desde que uno ve, hermano, ese cuerpo, ese féretro, aunque está vacío, uno se quebranta, uno siente un dolor en el corazón. Imagínese uno que no es el papá, no es la mamá, imagínese la madre, hermano, cuando tiene que ver a su hijo, su bebé. Eso es doloroso. Ese es el dolor de Dios. Cuando nosotros no merecemos nada bueno, no hemos hecho nada para poder lograr bendición, pero Dios dice: ¿cómo te voy a dejar? Por eso yo amo ese capítulo de Oseas, capítulo 11. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? Dice. O sea, Dios dice: ¿cómo te dejo? Pues sos mi hijo, te tengo que ayudar. Ahora, es una entraña que se conmueve por el dolor de un hijo. Misericordia. Pero si lo vamos a traducir al latín, misere y cardía. Misere es miseria y cardía es corazón. Es la miseria que entra al corazón. Eso es misericordia. Cuando usted ve acabado a una persona, lo ve destruido, y eso lo conmueve a usted, y usted dice: no, le voy a echar la mano, le voy a ayudar a mi hijo, le voy a ayudar a mi hermano. No lo puedo ver así. No lo podemos ver así. Duele. Duele cuando nuestros hijos están mal. Duele cuando nuestros hijos están destruidos. Así es Dios. Imagínense nosotros que somos hombres y mujeres lo que sentimos por nuestros hijos. Imagínense Dios, hermano, que es el que nos ha creado, que es quien ha dado a su Hijo Jesús para que nosotros podamos tener vida. Dios experimenta un tremendo amor. ¿Cómo podemos traducir esa misericordia al español? Algo que nos quede a nosotros. Un amor que duele. Diga conmigo: amor que duele. Duele. Dios no quería. Dios no te quería destruir. Tú te destruiste. Tomaste decisiones. Pero ahí está Dios. ¿Qué le decían a Jesucristo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, le decía. Cuando alguien apela a la misericordia es porque no tiene nada bueno, hermano. No tiene nada bueno. Pero ¿sabe qué? Ese es nuestro Dios, que aunque no hemos hecho nada bueno, Dios dice: toma, aquí está, aquí te doy, dale otra vez. Y uno le dice a Dios: una oportunidad, y Dios le dice: toma, pues, va, dale. Yo tenía un sermón que se llamaba La segunda y tercera oportunidad de Dios, y lo basaba en Jonás, cuando dice el capítulo 2: y habló Dios a Jonás por segunda vez. Y viera que un montón de veces lo prediqué en las escuelas, pero después lo dejé de predicar. ¿Y por qué? Porque me di cuenta de algo. Dios no da primera, segunda. Dios da tercera, cuarta, quinta y hasta sexta oportunidad. Y si es necesario para que te compongas, hasta la séptima te va a dar. Y como no es bíblico eso, hasta la octava te puede dar. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de un mal?
¿Cuántas veces nos hemos equivocado y Dios nos ha recogido? ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene número. Si usted se humilla ante Dios y se arrepiente, Dios lo va a levantar otra vez, porque Él es misericordia. Dios le va a decir: aquí estoy para ayudarte. No le podemos poner número, ni tercera ni cuarta vez. Dios es misericordioso. Entonces Pablo dice, y les hago exhortación a ustedes en esta noche: ¿qué daría usted por ese Dios que le ha dado tanto a usted y a mí? ¿Qué podemos hacer por ese Dios que nos ha dado tanta misericordia, hermano? Le hago una pregunta: ¿qué daría usted? ¿Qué haría usted por Él? Y eso es lo que Pablo va a decirnos en este momento. Estamos comprometidos con ese Dios por agradecimiento, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho por nosotros, por el amor que nos ha demostrado a través de su Hijo, porque nos ama, porque tiene paciencia, porque nos ha tenido paciencia, longanimidad. ¿Cómo nos ha aguantado Dios? ¿Cómo nos ha aguantado el Señor? Dígame usted, ¿cómo no lo ha aguantado usted y a mí? ¿Qué podemos hacer por ese Dios que tanto nos ha dado? ¿Qué podemos hacer? Vea lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego, o sea, los exhorto por las misericordias de Dios. Es decir, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Coma, veamos lo que dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay dos cosas. Presentar. Esta palabra es una palabra que tiene que ver con permitirle a alguien que tenga dominio sobre mí. Paristemi. Paristemi. Es decir, diga conmigo, disponibilidad. O sea, le estamos otorgando el derecho a Dios de que Él pueda hacer conmigo algo. Pero ojo, mire la palabra, dice que presentéis. Esa palabra tiene un significado secular, que es el que le estoy diciendo, es disponibilidad. Pero el problema es que esta palabra, paristemi, se ocupaba en las ofrendas. Diga conmigo, ofrendas. Entonces, cada vez que se presentaba esta palabra, presentar es presentar ofrendas ante Dios. Pero este es el problema. Pablo nos está diciendo, está usando palabras del Antiguo Testamento, pero también las está usando en varias ocasiones en Romanos. Yo quiero que retroceda conmigo en Romanos capítulo 6 y usted se va a dar cuenta cuántas veces la ocupa ahí. Romanos 6, verso 13. Mire para qué ocupa la palabra presentar Pablo, paristemi. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Diga conmigo, miembros. Cuando aparece la palabra miembros en ese texto, quiere decir toda la parte del cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, pero no se queda solamente ahí. Eso es lo que quiero detallar. Cuando Pablo ocupa la palabra presentar a Dios nuestros miembros, no se está refiriendo solo al cuerpo, diga conmigo cuerpo, sino que se refiere a mi intelecto, a mi voluntad, a mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo presentar mis miembros, mis capacidades, mis actitudes, mis pensamientos al pecado. Pablo me está diciendo, presenta todas tus capacidades, presenta todas tus habilidades, presenta tus manos, tus pies, tus capacidades intelectuales, emocionales, psicológicas, espirituales,
pero dáselas a Dios, no se las deja al pecado. Diga conmigo, lucha. Ahí estamos. Pablo nos está exhortando. Cada vez que ocupaba la palabra presentar, es la palabra que se ocupa para ofrendar a Dios un sacrificio. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol? El apóstol quiere decirnos que si hasta este momento mis habilidades, mis capacidades, yo las he presentado al diablo y al pecado, se las presente a Dios, se las presente al Señor mejor. Pero esto es algo importante que quiero decirles, pongan atención. Debilidades, diga conmigo debilidades. No todos tenemos las mismas. Aquí hay personas que de lo que sufrimos es que tenemos debilidades. Unos les gusta mentir. Su debilidad es la mentira. Y hemos creado una burbuja de falsedad que nosotros mismos nos vemos al espejo y decimos, ¿y quiénes somos? Le mentimos a una persona, le mentimos a otra, creamos una vida de falsedad. Ojo, usted dirá, yo con la mentira no tengo problema, pero ¿por qué no hablamos de cosas que van más allá? Aquellas cosas que están ocultas en nosotros. Habrán personas aquí que no se les nota nada, pero en el fondo de su corazón tienen un gran odio por alguien, un gran resentimiento por alguien. Entonces, quiero que le quede claro algo. Estamos hablando de debilidades. No me venga a decir que usted, es que yo con las malas palabras no tengo problema, porque yo no digo malas palabras. Es que yo con las mujeres no tengo problema, porque yo no me meto con mujeres. Mire, don Santo, no es lo que usted domina, es lo que no domina. Y si usted no domina su lengua, tiene que ponérsela al Señor a su servicio, no al pecado. Si lo que usted no domina son sus ojos, entrégueselo al Señor, déselo a Él. Lo que está diciendo el apóstol es que saquemos nuestras habilidades, capacidades, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo y se lo dediquemos a Dios. Vuelve a repetir la palabra. Vea lo que dice el mismo capítulo, el versículo 16, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Mire bien, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. ¿Qué es lo que la palabra se presenta ahí? Como está en el griego, ¿verdad? Cuando dice sometéis, ¿verdad? Es decir, no tenemos que estar sometidos a la esclavitud del pecado. Si usted lee conmigo ese versículo, es bien sencillo. Si a usted, lo que usted no domina, lo que yo no domino, digamos, es el carácter, y usted se lo está entregando al pecado, usted está esclavizado. Y si usted no confiesa esa falta, usted tiene una atadura en su vida, porque usted no quiere dejarla. Usted no quiere dejar esa atadura. Aquellas cosas que no se confiesan, que no se exponen ante Dios y se le dice, Señor, yo estoy luchando con esto, simple y sencillamente son ataduras. ¿Qué es una atadura? Una atadura es un pecado oculto que yo he escondido dentro de mi corazón, pero que yo no quiero entregárselo a Dios. Entonces, la palabra nos exhorta a que si nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos que utilizar este cuerpo, nuestra capacidad y habilidades. Si antes la ocupamos para hacer el mal, ocupémosla ahora para servir a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en esta noche. La vida cristiana es poner al servicio de Dios todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo. Ahora, vea cómo Pablo nos va a ir aclarando ese concepto. Vea conmigo Romanos 12 nuevamente. Mire lo que dice. Que presentéis, lo vuelvo a repetir, esa palabra
se utiliza para poner en sujeción a alguien, pero también es una palabra que se utiliza en los rituales sagrados, para ofrendar, para presentar una ofrenda. Mire lo que quiere Pablo que ofrendemos. Mire, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí hay dos palabras. Cuerpo, diga conmigo cuerpo. No es solamente esto. Lo vuelvo a repetir. Dios no quiere que solamente le entregues tu cuerpo. Él quiere que le entregues tu interior primeramente para poder entregarle tu exterior después. Pero habemos personas que no tenemos conciencia de eso. O sea, pensamos que no, es que yo la verdad no hago cosas malas, pero pasas metido ahí en pornografía y tu mente da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y eso qué implica? Que no es solamente la parte física, sino que es la parte intelectual, espiritual. Diga conmigo, todo mi ser. No es solo la parte física, es todo mi ser. Tiene que estar presentado, ofrendado a Dios. Diga conmigo, yo soy una ofrenda. Todo mi ser es una ofrenda. Yo soy una ofrenda. Hermano, entendamos algo. Para el texto bíblico que estamos revisando el día de hoy, no hay reserva de nada. Y ya lo voy a explicar esto, porque tal vez ahorita usted no lo va a entender, pero le voy a decir. En el Antiguo Testamento, y ahora relaciona la palabra sacrificio, el sacrificio era el que se le entregaba en el altar a Dios. Yo tomaba un animal, se presentaba en ofrenda, pero ojo, muchas ofrendas, parte se la comía el sacerdote y parte era para poderse quemar. Cuando la palabra dice sacrificio, quiere decir una ofrenda que es solo para Dios. Diga conmigo, solo para Dios. Se consumía en el fuego, poco a poco, día a día, porque es para el Señor. Se presentaba en el altar. ¿Qué me está queriendo decir el apóstol? Y esto yo se los he enseñado. Pongamos nuestra carne en el asador. Mire, si usted no tiene problemas con el celular, o sea, esa no es su debilidad. Le estoy hablando a los que tienen problemas con eso. Ponga la carne en el asador. Usted es una ofrenda. No puede estar metido en Facebook 3 horas al día, porque usted le pertenece a Dios. Si usted no tiene problemas con las malas palabras, no es con usted. Pero si usted es un malcriadazo, ponga su cuerpo, ponga su lengua en el asador, porque usted le pertenece a Cristo. Este cuerpo, mi humanidad, le sirvió al enemigo, y con esto yo le hice mucho daño a muchas personas. Pero lo que Pablo dice es: somos una ofrenda para Dios, que tiene que estarse quemando diariamente, en todo momento, en cada tiempo del día. Soy una ofrenda a Dios. Pero ¿sabe qué es la característica principal del sacrificio? Que no le queda nada al sacerdote. Todo es para Dios. Diga conmigo, todo es para Dios. No se quede sin nada con algo. No se reserve parte de su vida. No se reserve las cosas que usted sabe que son debilidades. Todo le pertenece al Señor. Y esto es para aquellos que estamos luchando, hombre. Estamos luchando para dejar de tomar lo que no es de nosotros. Aquellos que estamos saliendo de una situación de vida difícil y queremos una nueva vida. Pongamos nuestra ofrenda, pongamos nuestro ser en ofrenda al Señor y no nos reservemos nada. ¿Tienes tendencias? Porque tal vez has caído en lesbianismo, tal vez has caído en homosexualismo. Fíjate que hicimos un trabajo hace tiempos, la homosexualidad, cómo se presenta, ¿verdad? Entonces
en el catolicismo, lo que antes se daba como consejo es que la persona tiene que volver obligatoriamente a ser heterosexual y convivir con otra persona si es heterosexual, tiene que tener una pareja de su sexo diferente, es decir, hombre con mujer. Pero ¿qué sucede? Habían métodos, se obligaba al homosexual a que él tenga que tener una pareja. Es que el problema no es ese. El problema es que si usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura. Y nadie lo tiene que andar obligando. Nadie le tiene que andar diciendo no tome, no fume, no se drogue, no se acueste con fulano. ¿Por qué? Porque si somos una nueva criatura, si tenemos a Cristo, si somos nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Nace en nosotros algo diferente. Y sentimos que le desobedecemos a Dios, que le fallamos a Dios. Entonces le luchamos y decimos, no, ya no quiero ser así, yo quiero someterme al Espíritu Santo. Y es ahí donde usted pone sus pasiones, sus debilidades al dominio del Espíritu Santo. Nadie me tiene que obligar, nadie me tiene que decir, a mí Dios me está poniendo en mi corazón cambiar. Y Él es el único que puede cambiar al hombre. Él es el único que puede cambiar al ser humano. Nadie más, hermano. La terapia psicológica ayuda un poco. Pero si yo te llevo a ti, a un psicólogo que te comienza a decir, es que tú eres diferente, aquí te está trabajando tu cerebro. Pero ¿cuál es el problema? Si tenemos un daño en nuestro corazón espiritualmente, si tuviste una confrontación con tu madre, si tuviste una confrontación con tu padre que te hizo tomar decisiones equivocadas, el único que puede poner las cosas en orden en tu corazón es Dios. Y cuando tú le entregas tu pasión a Cristo y cuando tú entiendes que estás juntamente crucificado con Jesús, cuando entiendes sinceramente que tu viejo hombre está en la cruz del Calvario y que lo que tú eres es una nueva criatura, tú tienes la capacidad de vencer el pecado, porque ya no estás luchando solo, sino que Cristo está luchando contigo y no te va a dejar, sino que te va a sacar adelante transformado. Él te va a cambiar. Él te va a transformar. Él te va a poner en tu corazón. Mire cómo trabaja. Primero cambia el alma, el espíritu, lo interior. Nos pone el Espíritu Santo, a quien estamos sometidos. Pero después venimos a la iglesia y comencemos a escuchar sermones y predicaciones, y esa palabra transforma mi mente. Y esa persona logra salir del pecado, logra salir de la desobediencia. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Tenemos que presentar todo nuestro ser al Señor como una ofrenda que se está quemando. Diga conmigo 24 horas. Todos los días de tu vida estamos presentándonos ante Dios. ¿Y cómo trabaja eso? Renunciando a mis deseos por los deseos de Cristo. Mis deseos son otros. Mi carne me pide otras cosas, pero el Espíritu me pide lo que Cristo me está diciendo que obedezca. Ahí está la lucha. Diga conmigo, es una lucha. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la carne que está cruda, sin cocer? ¿O al Espíritu que está vivo, que es una persona y que te dice, yo tengo control sobre tu vida, porque Cristo ha pagado por tu libertad? Ya no eres esclavo de la homosexualidad, ya no eres esclavo del lesbianismo, ya no eres esclavo de esos pensamientos. Antes esas cosas te dominaban, ahora eres libre porque Cristo nos ha dado la libertad, que es el Espíritu Santo. Él es nuestra libertad. Es una lucha, cuesta. Si usted se llena,
de cosas que alimentan la carne, usted no va a poder vencer la carne. Pero si usted se llena de palabra, si usted se llena de las cosas de Dios, usted va a vencer la carne. Pero aquí es donde Pablo quiere hacer un énfasis. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. A esto se llama una paradoja. ¿Por qué? Porque los sacrificios animales se presentaban todos muertos. Pero nosotros no somos ofrendas muertas, somos ofrendas vivas porque Cristo nos ha resucitado. Por lo tanto, día a día vos vas a pelear con tus debilidades. Día a día vas a pelear con tu carácter. Día a día vas a pelear con tu pasado. Vas a pelear con lo que tenés dentro de ti. Día a día tus debilidades van a aflorar sobre ti. Día a día tu antigua vida también va a aflorar, más si te la recuerdas. Pero yo te digo que en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer la carne, porque la Biblia dice que con Cristo hemos resucitado. Y la vida de Cristo está en nosotros. Sal de la esclavitud, sal de la prisión, sé una nueva criatura. El Espíritu Santo va a poner en ti la capacidad. ¿Cómo es esa ofrenda que tenemos que presentar a Dios? Mire lo que dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida. No somos una ofrenda muerta, somos una ofrenda viva. 2, santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir algo que está apartado para Dios. Tenemos que tener cierto tipo de conductas en nuestra vida que nos aparten de la desobediencia. Una santidad práctica. Hermano, yo no digo que usted se va a esconder, se va a guardar en su casa. La santidad se demuestra cuando usted es capaz, cuando usted tiene la capacidad de poder con toda autoridad vivir sometido al Espíritu Santo. Fulano, sultano toman cerveza, ellos dicen malas palabras, pero usted en su corazón, usted es libre. Y aunque ellos son sus compañeros de trabajo y aunque usted vive en un ambiente difícil, usted no se deja someter por lo que ellos le dicen. Y usted demuestra santidad. ¿Por qué? Porque usted ya fue apartado por Dios. Dios ya lo apartó para Él. Entonces usted no es cualquier cosa, usted es una persona elegida por Dios. Es apartado para Dios. Pero eso implica que yo tengo que cuidarme, cuidar mis deficiencias, cuidar mis cosas, cuidar mi conducta, apartarme de aquellas cosas que yo sé que son tentación para mí. Mire, agradable a Dios. Agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Esa agradabilidad es porque estamos en la voluntad de Dios. Entonces, el sacrificio que presentamos ante el Señor es vivo, santo y agradable. ¿Por qué? Porque nos sometemos al Señor. Si nosotros estamos en la voluntad del Señor, somos un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Ahora, mire qué interesante, y cerramos, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Ese es la palabra en griego, el culto significa latreia, significa un servicio. Diga conmigo, servicio. Y aquí es donde nosotros hemos errado. Fíjese bien. Usted dice, yo vengo al culto. Momento. Pablo está diciendo algo aquí. Tenemos esa mala costumbre que cuando salimos del templo, ahí nos comportamos como que no somos nada. Se nos salen las malas palabras, comenzamos a portarnos como antes éramos. Hermanos, que no está entendiendo usted que usted es una ofrenda viva todos los días para el Señor. En otras palabras, así como se comporta en la iglesia, así compórtese en la calle. ¿Qué hacemos en la calle? Vulgares. ¿Qué hacemos en la calle? Allá se nos olvida que somos hermanos. Allá se nos olvida que somos cristianos. Es que el culto no es aquí, el culto es en tu vida privada.
El culto es tu vida diaria. El culto es en tu trabajo, en tu oficina, en el sector público donde trabajas, en la empresa donde trabajas, en donde Dios te haya puesto. Ahí es donde tenés que dar testimonio que estás haciendo una ofrenda para el Señor. Aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, aleluya, amén, gloria a Dios. Aquí todos amén, amén. Allá donde trabajas, allá donde vivís, con tus nietos, con tus hijos, ahí es donde tenemos que dar cuentas de nuestro cristianismo. ¿Por qué, hermanos? Porque somos una ofrenda agradable, santa y viva para Dios. Tus debilidades tienen que estar en el asador y día a día luchar por conquistar las cosas que nos hacen daño. Si usted reconoce en esta noche que tiene áreas en su vida que no están sometidas al Espíritu Santo, yo le invito a que haga una evaluación y se pregunte: Señor, ¿qué cosas de mi vida no te he entregado? Y hoy mismo comienza a luchar y a ponerle en las manos a Dios aquellas áreas que no han sido entregadas para gloria de su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.